Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez desde Radio y Televisión Universitaria, saludando al buen Lalo Carrillo en los controles. Y el día de hoy un tema por demás interesante en la entrevista. Ya pasó media hora que usted se estuvo informando de lo que acontece en el mundo, en México y en San Luis Potosí en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues también enfocamos temas de la voz de la gente que construye el conocimiento en nuestro querido San Luis Potosí, en un México lleno de retos, lleno de oportunidades, lleno de transiciones. Y bueno, el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Enrique Delgado López. Él está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en periodo pasado, precisamente en la Universidad Autónoma. Él, pues bueno, estuvo al frente de esta facultad, de la máxima casa de estudios, y bueno, pues continúa con su labor de investigación. Y fíjese, el día de hoy, y yo quisiera que usted hiciera una reflexión, que usted se sentara un momento y decir, bueno, ¿por qué se deben de investigar las ciencias sociales y las humanidades? Y que precisamente iremos develando. Yo nada más le pongo en contexto. En algún momento salió una estadística en que de cada 100 investigaciones, y el doctor por aquí nos ayudará precisamente a afinar y a apreciar más esos datos, pues ni la cuarta parte a veces representa investigaciones de ciencias sociales. Y esto pues también incide en los apoyos que se deban de dar, en los recursos, en la incidencia, en el impacto que tenga el conocer nuestra dinámica social desde la perspectiva de los científicos, desde la vista de los investigadores. Doctor, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu público. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, precisamente partir, antes quizá de lo que debemos ir desmembrando, también darle esta conciencia a nuestro público de qué se entiende por las ciencias sociales, por las humanidades, que bueno, en los últimos años, refieras el último sexenio, pues tuvimos esta adición inclusive hasta en el nombre del CONACYT, que se agregó la parte de humanidades, que se ha dado esta orientación a decir, bueno, incidir en esta palabra de las humanidades, pero luego queda en el imaginario, en que pensamos que entendemos que es, ir aterrizando un poquito, ¿no? Esta parte conceptual, ¿qué entendemos nosotros los ciudadanos, los que andamos a pie? ¿Qué son las ciencias sociales y las humanidades? Bueno, las ciencias sociales y las humanidades en términos muy generales, pues son las ciencias que estudian el comportamiento del ser humano. En lo personal hay tres ciencias humanas, hay tres ramas de las humanidades. Las ciencias sociales son otra cosa. Me voy a referir a las humanidades. Es historia, filosofía y literatura. Las ciencias sociales, ya el abanico se extiende. ¿Por qué? Porque son sociólogos, son antropólogos, son arqueólogos, ¿sí? Geógrafos, en fin, cantidad de disciplinas, ¿sí? Entonces, todos tienen en común estudiar el ser humano, pero desde una perspectiva completamente diferente. Pero también hay una cuestión, hay ejes transversales que hacen una interacción entre cada una de ellas. Geografía e historia son inseparables. Bien. Literatura e historia, decía el doctor O'Gorman, o Edmundo O'Gorman, son primas hermanas, ¿sí? Entonces, la filosofía, pues imagínese todo lo que es el ser humano, las explicaciones que tiene que dar, los porqués actuamos de tal o cual manera. Pues estamos hablando cuestiones de ética, ¿sí? Claro. Que es algo muy importante. Entonces ahí aparecen los filósofos, ¿sí? Pero vamos a ver los antropólogos, las sociedades actuales, ¿sí? Los geógrafos, la interacción entre el medio ambiente y el ser humano, ¿sí? Entonces todo ese tipo de actividades muy importantes las estudian, le repito, en términos muy generales. Claro. Mi respuesta será así, las ciencias sociales y las humanidades. Y ahora, en este contexto en nuestro país, digo, de alguna manera, pues así como se impulsan ciertas líneas de investigación, hoy en día pues hemos visto en boga estos temas de inteligencia artificial, sí, etcétera, que de alguna manera, y yo creo que más, no de alguna manera,
directamente inciden en la dinámica social. O sea, han venido cambiando la percepción de los empleos, la percepción de la productividad, la percepción de la dinámica social. En decir, bueno, pues ahora mi novia o mi novio es un robot, ¿no? Hecho con IA y ya no es alguien de carne y hueso. Y creo que esto se centra específicamente en temas o aristas en donde también entran toda la parte de ciencias sociales y humanidades. Ahora bien, un poquito del contexto en el cual estamos en México en cuanto al desarrollo científico que hay en la rama de ciencias sociales y humanidades. Mire, hay muchos investigadores muy destacados a nivel internacional en todas las ramas de las ciencias sociales y de las humanidades. Sí, grandes literatos, pues lo sabemos perfectamente, historiadores no se diga. Sí, en cada universidad, en cada estado hay una licenciatura en historia. Así y es. tienen personal sumamente capacitado. Filosofía, lo mismo, hay filósofos de primer orden a nivel internacional. ¿Sí? Entonces no hay, sí, que van empujando, van sembrando, van continuando, ¿sí? Pero no tenemos, digamos, tan solo piense usted en el premio Nobel. Hay una categoría para las humanidades solamente y las otras son científicas. Así es. Sí, estas ciencias duras. Las ciencias duras, sí, pero no por eso quiere decir que las ciencias sociales, las ciencias humanas en México estén atrasadas. Eso no es cierto. Claro. Eso es un punto que no se tiene que poner ni siquiera pensar, es más. Aquí tenemos a la universidad. Eso es una comunidad de ciencias sociales y de humanidades. Hay cerca de 40 profesores muy destacados, ¿sí? Muy destacados, que hacen sus tareas de ciencias sociales y desde su cubículo más de uno se está comunicando con el mundo entero. Si no es con el mundo entero, sí con Latinoamérica, sí con Europa, sí con Estados Unidos, desde el cubículo. Gracias a la invención que el internet y todo este tipo de cosas que vino a facilitar, que vino a hacer el mundo más pequeño, claro. Pero se hace investigación, ¿sí? En un congreso, bueno, pues podemos asistir a congresos de manera virtual que se estén llevando en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces las ciencias sociales tienen un personal que capacita a nuevas generaciones en cualquier ámbito de las humanidades, en cualquier ámbito de las ciencias sociales. Yeah. ¿Sí? Y que bueno, va de la mano con inclusive algo que se incide la máxima casa de estudios, pues bueno, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades existe un centro de investigación público en San Luis, como es el Colegio de San Luis, en el que se sabe que hay una vinculación pues estrecha, que se trabaja junto también con otros colegios, instituciones y facultades, como bien usted atinadamente dice, hay en todo el país, o sea, y que definitivamente México tiene con qué defenderse. Ahora, en este sentido, ¿cuál es la percepción también que ha habido, digo, bajo su liderazgo que también tuvo la facultad durante el periodo en la dirección? ¿Qué es lo que sucede hoy en día con los jóvenes en cuanto al interés que tienen, pues, de orientarse a este tipo de licenciaturas? Digo, yo de alguna manera, yo recuerdo, siempre me gustó el tema de geografía y creo que a la fecha, y digo, conociendo, y le mando un gran saludo a la doctora Pati Julio, también un gran saludo a la maestra Heidi Cedeño, que ahora anda por acá por Agenda Ambiental, pero que bueno, también fue una gran impulsora precisamente de la divulgación y difusión de lo que hace la Facultad de Ciencias Sociales, y que bueno, también hay retos, ¿no? Luego uno dice, bueno, vete por donde te pagan, o San Luis Potosí es zona industrial, y espérense, yo en algún momento escuché un egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, que le mando un gran saludo al maestro Iracheta, César Iracheta, que dice, a ver, hasta en la industria, o sea, hoy en día existe hasta la cuestión de antropología social, industrial, antropología industrial, que en Detroit, bueno, está al boom ahorita por cuál fue lo que pasó con un Detroit en la época automotriz y ahora. Pero en sentido estricto, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre el interés o qué tanto se incide para que los jóvenes hoy en día pues también se enfoquen a desarrollarse en áreas de literatura, en áreas de ciencia, en áreas de filosofía, toda esta gran rama que... Mire, las ciencias sociales siempre va a haber interés, siempre, y es un interés muy marcado. Yo lo veo cuando tenido la oportunidad de ir a difundir las licenciaturas.
A los jóvenes les encanta la historia, les encanta la literatura. ¿Sí? Pero nos enfrentamos a unas distorsiones sociales bastante perjudiciales para las ciencias sociales. Y nuestra sociedad es muy, pues, lucrativa. Ujú. Entonces, Sí, así es la cuestión. Y las ciencias sociales en este momento no son lucrativas, pero lo platicábamos hace un momento. En el ámbito de las ciencias puras también, pues, seguramente nuestros radioescuchas van a protestar. Se trata de la polémica. Pero ¿qué producen socialmente los astrónomos? Ujú. Sí, de qué Sí, aplicar ¿cuál es la aplicabilidad, aplicación? ¿no? Se dice es que hay alguien que decía, y creo que es muy parcial, quiero ver a los universitarios en sus consultorios, en sus buffets, en las industrias. Espérenme, no, eso no puede ser. Eso es muy parcial y perjudicial. Hay otras personas que se dedican a la investigación, que imparten una docencia de calidad. Así es. ¿Sí? Así es. Que hay necesidad de explotar archivos que tenemos en todos lados, ordenar archivos para conservar un pasado. Y me refiero aquí precisamente a la cuestión histórica porque soy más historiador. Yo también por la licenciatura soy geógrafo, Ujú. ¿sí? Pero me he ido más a la historia, ¿sí? Pero hay una cuestión. Decir que no servimos, que no estamos produciendo, me parece una crítica sumamente parcial y muy peligrosa que ha llegado a los jóvenes. Pero también ha llegado a los jóvenes ese utilitarismo, ¿sí? Que muchas veces, bueno, ya en estos tiempos ser youtuber, yo no entiendo muchas veces este lenguaje, les soy sincero, me acerco a mis hijos y me lo explican, ¿verdad? Un youtuber o Estos tiktokers y este tipo de cosas, sí. que es una buena fuente de empleo también. Y muy lucrativa, bastante onerosa en algunos casos, ¿sí? Y entonces uno compite o también con otras ramas de la economía, y uno compite y pues no vamos a hacer. En lo personal, yo nunca pude haber sido médico, ni abogado. Sí, o sea, yo no. por ahí no. Por ahí no iba. Yo tengo una vocación. Claro. Yo tengo una vocación, hice caso a mi vocación, también es cierto. Claro. Eso es importante. Entonces, es algo que influyó en mí y que estoy seguro que influye en muchos jóvenes en todo momento. Pero le decía hace unos instantes que yo iba a difundir las licenciaturas y me topaba con jóvenes que les encantaba la historia, la filosofía, las ciencias sociales, en suma. Arqueología es Sí, claro. todos se identifican con Indiana Jones, aunque Indiana Jones es ser no arqueólogo, pero en fin, eso es otra cosa. Es parte otra de la cosa. narrativa de la ficción de la historia. Pero, ¿cuál era el problema? Que no llegaban a la facultad, Ya. porque decían que sus papás no los dejaban, puesto de que iban a vivir. Ah, caray, o sea, eran los papás, no Sí. los jóvenes. Hay una cuestión muy... Gravísimo. Sí. Gravísimo. Y eso me tocó muchas veces vivirlo. Ya. Sí, y tuve la oportunidad en algún colegio de platicar con padres que la hija quería hacer de literatura. Y yo ahí me metí porque quería salvar la vocación de aquella personita. Por supuesto. Hablar con los papás, oiga, si hay fuentes de trabajo, ¿cómo? Y más hoy en día con los mecanismos de comunicación que hay. Sí. Escribir libros en digital. Tal cual, por ejemplo, a las empresas editoriales están necesitando correctores de estilo. Y ¿sí? hasta en distintos idiomas. Imagínese un mundo ideal. Ujú. Imagínese un mundo ideal en donde los políticos, ¿sí?, que hacen los discursos, todo el mundo, redactores, La gente que debe de dar el mensaje. Sí. es redactores, los creadores. un sustento histórico de los discursos, Datos. ¿sí? Una cuestión filosófica, una cuestión... para mí es importante la ética, el actuar adecuadamente a las normas, Claro, tal cual. claro. Pero ¿dónde están ahí?
el saber el medio ambiente, la realidad del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos padeciendo, viviendo? ¿Qué es lo que nos espera? Hace unos meses estamos en plena sequía. ¿Cuántos años fue? Ya llegaron lluvias y por fortuna han aminorado el problema, pero hay una cuestión, esto va a pasar también. Claro. Pero hay que entender el medio ambiente, ¿sí? ¿Cuántas zonas arqueológicas tenemos que ni siquiera hemos explorado? Sí, ni siquiera descubierto en su totalidad. Sí. Y recorrer esa historia. Nada. Antropología. Y lo estoy hablando desde fuera. Ustedes pueden invitar aquí a un antropólogo y le va a dar una cátedra mucho mejor de las palabras breves que le voy a mencionar, pero una antropología urbana, una antropología rural, ¿sí? Para entender los problemas sociales y poderles dar una solución, ¿sí? Acorde con lo que la misma población está requiriendo, no desde un punto de vista aquí desde nuestros palacios institucionales que dictan normas o pueden dictar normas sin pleno conocimiento. Eso se está combatiendo, desde luego. Claro. Pero todavía falta trabajar eso. Ya estoy hablando como político, todavía nos falta mucho por hacer. Pero es valioso hacerlo, porque al final de cuentas estamos en una época de transición, sin importar los colores, pero de gente que tiene la responsabilidad de saber cómo guiar. Y digo, en algún momento yo he escuchado, creo ya una frase muy, muy coloquial en que dicen, quien no conoce su historia muchas de las veces está destinado pues sí, definitivamente, ¿no? Vamos a ver, ¿para qué nos sirve la historia? Algo que un ejercicio, ¿sí? En cuanto a historia, sí. Un ejercicio. ¿En qué nos distinguimos de los pueblos árabes, de los pueblos de Oriente, de los pueblos de África? Usted me puede decir si lógicamente la cultura, pues claro que sí. Sí, la vestimenta, sí, rasgos evidentes. Rasgos, sí. Pero hay una cosa importantísima que tiene Occidente que no tienen. Por ejemplo, los pueblos musulmanes, los pueblos, ¿sí? La Revolución Francesa. Los preceptos de la Revolución Francesa, esos preceptos de la Revolución Francesa los tiene usted, los tiene el vecino, los tiene cualquier persona que trabaja en este país, ¿sí? Es el derecho a la libertad, las libertades del hombre, los derechos del hombre. El principal derecho del ser no es el derecho a la propiedad, no es el derecho no, es la libertad de conciencia, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos distingue, ¿sí? De los pueblos musulmanes que están en su mundo, pero que no tienen esos preceptos. Para nosotros es lo normal. Ya. Sí, digo, lo tomamos por default, ya es. Nosotros somos liberales en sentido estricto y general. Usted es liberal. Sí, yo soy liberal. Desde el momento que trae su playera, su vestimenta, esta cabina, ¿por qué no comprar un micrófono más barato o más caro? Sí, porque los hay. Sí, claro. Sí, los hay. Entonces, simple y sencillamente la iniciativa privada, pero es parte de todo porque es una cuestión de la burguesía. Sí, las revoluciones burguesas, y una de las revoluciones pues fue la revolución francesa. Dicen de Estados Unidos, ¿por qué no fue tan importante? No fue tan importante. Aquí, en la Revolución Francesa, se introduce el concepto de ciudadano, sin importar raza, credo. Por en eso Estados Unidos, no. En Estados Unidos, sí. Nosotros, el pueblo. Así comienza la frase que en tantas películas hemos visto y que tanta difusión para entender la historia norteamericana, porque es una manera de difundir la historia norteamericana y la influencia, sí, pero si no tienes las herramientas, te envuelven. Hay que tener mucho cuidado.
nosotros el pueblo, pero ¿quién era el pueblo norteamericano en 1774-75? ¿Eran blancos? ¿Eran metodistas? No eran los indígenas y mucho menos la población esclava, que ya era La numerosa. raza negra, sí. No. Es cierto, sí es cierto, ¿Sí? de acuerdo. Sí, De y acuerdo, por de eso acuerdo. la revolución burguesa en Estados Unidos queda en un segundo plano. Está los preceptos de la Revolución Francesa, que los tenemos todos. Ujú. Los tenemos todos, Ujú. ¿sí? Aquí, por fortuna, ya hay libertad de pensamiento, y eso implica cuántas religiones. ¿Quién? Sin bronca. En sin el bronca salón de estamos clase jamás decimos, jamás preguntamos qué religión es aquí, tal. Nada. No, ni nos yendo. Ningún interesa. problema. Ni nos interesa. Exacto. Sí. En los hospitales ahí le preguntan qué tipo de qué es la religión que profesa, y les preguntan por qué ¿por qué están esta pregunta? Sí, porque simplemente las cuestiones de donación de sangre en algunas religiones no se permite, transfusiones de sangre, perdón. Sí, bueno, entonces ya entendí por qué ahí. Porque la pregunta es algo técnico. Sí, No. sí, pero Interesante. nosotros no tenemos. Pero eso nos viene de la Revolución Francesa, porque vamos a celebrar el 16 de septiembre. En la Constitución de Apatzingán, ¿sí? El cura Morelos, que fue uno de los protagonistas allá en nuestra primera Constitución, decía claramente dos fechas importantes que tienen que preservarse para todos Todo el pueblo, o sea, todo el pueblo. Iba a decir mexicanos, no estábamos Para diciendo, todo el pueblo. por todo el pueblo, sí, porque México el nombre es totalmente distinto, ¿sí? El 16 de septiembre, que es cuando inicia el proceso de independencia por el cura Hidalgo, así menciona. Así lo cuenta Y la el historia, 12 sí. de diciembre. Ah, caramba. El 12 de diciembre. 12 de diciembre. Sí, es la guadalupana. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Qué raro la guadalupana. Lo estoy hablando históricamente. Históricamente, que yo no me meto con credos. Aquí mucho cuidado. No, es una cuestión de, ¿Sí? de la historia. De la o sea, historia. No una cuestión de de la espiritualidad o de historia. creencia. De la historia. Claro. ¿Sí? Ahí está. Y se está forjando un país. Se forjan los países. Ujú. Los países no se forjan con tecnología. Así es. No. No se forjan con micrófonos, no se forjan con los adelantos, no se forjan así. Se forjan con una historia en común. Así ¿Qué es lo que nos distingue o lo que nos une? Exactamente lo contrario. Al de Sonora, con el de Yucatán, con el de Chiapas, de Aguascalientes. Nos une una historia en común que nos han inculcado. Esa es una historia oficial. Que no la hace, yo no hago historia oficial, yo hago historia profesional. Para mí los héroes, no. A mí si me pregunta Benito Juárez, mire, ante todo Benito Juárez era un ser humano. Así es. Un ser humano. Y así aclarado el hecho, yo me sigo por otro lado. Así es. ¿Sí? Concuerdo. Un ser humano. Que Porfirio Díaz hizo no sé qué, que mató. Y es un ser humano. ¿Quién contó esa historia? Es un ser humano, tenemos que ser. Y vaya, Porfirio Díaz, bueno, pues todas las principales ciudades del país, los centros de las ciudades del país, las ciudades capitales, tienen mucho que ver con el gobierno de Porfirio Díaz. Y vea, es un traidor. Es un traidor. Sí, claro. ¿De quién lo cuenta en ese momento? Claro, Al sí, final del pero día. está el Partido Revolucionario Institucional, luego el Partido Nacional Revolucionario en aquel entonces, tal cual. Pues, lógicamente tenía que justificarse históricamente. Es la palabra, creo que palabra Justificarse históricamente. Justificarse. Y se justifica de una manera muy particular. ¿Cuál es el enemigo? Pues Porfirio Díaz. Y lo tenemos que ver como enemigo. Si no, ¿para qué estoy aquí? Yo no puedo decir que Porfirio Díaz fue un buen gobernante. Y entonces, ¿para qué hiciste una guerra que duró no sé cuántos años? Exactamente. No podemos decir que el pasado novohispano fue bueno, sino entonces, ¿para qué hicimos la independencia? Exacto. Sí, o la ¿Para qué fue la guerra? revolución que llaman Tenemos 100 que años justificar. después. Si usted se pone a analizar los discursos de toma de posesión de los presidentes, prácticamente hasta, no recuerdo si es Salinas de Gortari o Zedillo. Con Zedillo. Todos al menos aparece un renglón que dice soy heredero, o da a entender que soy heredero de los gobiernos revolucionarios.
O sea, 100 o años de madera. después todavía venían Son herederos. con la cantaleta. La cantaleta, sí, se La cantaleta. están justificando. Ya. Se justifica. Sí, Digo, a mí- ese es un uso de la ¿Sí? historia. Ese es un uso de la historia. Interesante, porque también es el punto de referencia. ¿Quién lo está contando y quién lo está transmitiendo? Claro que sí. La historia es así. Entonces, un pueblo sin historia no puede estar. Es imposible. Y tenemos que formar a las personas que comprendan la historia. Así es. Que Sin importar la industria que se trata, no estoy hablando de la persona que va a defender la historia oficial. Esa es otra cosa. Ujú. No, tenemos que comprender nuestra historia. Así es. Hay un punto muy importante, es Fray Servando Teresa de Mier, uno de los personajes muy controvertidos en nuestra historia, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Fray Servando Ujú. da un gran ¿cómo se le llama ahí? Como discurso. Sí, pero se me va la palabra. Ahí un día 12 de diciembre, ¿sí? Y dice que los españoles no trajeron al Nuevo Mundo la religión católica. Y solamente una persona que fue Santo Tomás. Ujú. En su cuestión, en su apariencia de Quetzalcóatl, y trajo él el cristianismo y se la pescó uno y le costó el exilio, ¿sí? A ese nivel. A ese nivel. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Fray Servando comprendió muy bien al país que se estaba gestando. Y en 1823-1824 se promulga la República Federal. Ujú. Ujú. Y él se opone rotundamente. E incluso al parecer hace un capricho ahí que en la Cámara de Diputados, ahí en el Congreso, se hace su berrinche como niño, se sienta y empieza, Se exalta sí, todo. se exalta hace todo. su escena. Y dicen, ¿por qué México no es un país federal? Para llegar al federalismo, no. Ya. Es el modelo norteamericano, pero México no es Estados Unidos. Ujú. Tenemos una Exactamente. historia No es Estados distinta, Unidos. tenemos una historia diferente. Yo le quiero agradecer, doctor, cerrando esta primera parte del por qué estudiar Ciencias Sociales y Humanidades, la relevancia, el impacto que tiene. Ya nos veremos en la próxima edición, en esta parte 2 del estudio de las Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Delgado López, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. No se despegue, siga aquí con la programación de Radio Universidad. Yo soy Edgar Jiménez, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11:30 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.